Vamos a prepararnos con la palabra del Señor en Mateo capítulo 25. Mateo 25. Del 1 al 6 o del 1 al 11 hasta el 13. Vamos a leerla toda la lectura en esta mañana. Es una bendición, es la tercera conferencia que hemos tenido aquí en el Templo Emmanuel, aquí en la ciudad de Anápolis. Vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. El Señor Jesús compara su iglesia con 10 vírgenes. Y en esta parábola que el Señor comparte, una parábola que tiene mucho que ver con una realidad típica que se vivía en la época del Señor Jesús en el pueblo judío en cuanto a un matrimonio judío. Así es que Jesús toma esa parábola de un ejemplo, de una práctica que se llevaba a cabo dentro de la comunidad judía. Y él toma esa parábola para comparar a su iglesia, en relación a su venida, y compara su iglesia con esas 10 vírgenes. ¿Por qué 10 vírgenes? Muy interesante. ¿Y por qué al final se hacen 5? O sea, mitad, 5 se quedan, 5 se van. Y por supuesto, esto ha hecho que muchos críticos, predicadores, se atrevan a decir que cuando venga realmente ya el arrebatamiento, por lo menos un 50% como mínimo de los que se dicen ser cristianos no se van a ir en el rapto. Es la posición que dicen algunos críticos. Se agarran precisamente por esta posición de 5 prudentes, 5 insensatas. También el Señor hace otro ejemplo donde los críticos hacen su posición de 50-50. Por ejemplo, dice que 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aunque es una posición de los críticos
que hacen en esta posición. Lo que sí es una realidad es que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y lo que sí estamos viendo evidente en estos días es que innumerables, pero cantidades de cristianos están siguiendo a guías ciegos, a líderes ciegos, y esos líderes los están desviando de la atención de la venida de Cristo, y lo más probable es que todas esas iglesias se van a quedar en su totalidad junto con su líder. Así es que si nosotros tenemos que aplicar esta parábola para los tiempos finales, en este momento nosotros podríamos decir que la estamos viviendo en vivo y a todo color. 10 vírgenes. Las vírgenes, como dijimos, representan a la iglesia, sus lámparas, que vamos a ver más adelante el significado, y el aceite. El Señor dice que estas 10 vírgenes tomaron sus lámparas. Pero esa lamparita que usted está viendo aquí, que vemos en la mano de ella, hoy en día es exactamente en Israel. En las excavaciones se encontraron lámparas y coincide con esta imagen. Las lamparitas coinciden con esa imagen. Esas lamparitas las llenaban de aceite de olivo fermentado, que ya ardía. Las llenaban de aceite de olivo fermentado, y llenita la lamparita tenía un proceso de duración que iba aproximadamente de 1 hora a 4 horas, dependiendo la intensidad. Y las cinco prudentes no solamente se percataron de llenar sus lámparas de aceite, sino que al mismo tiempo llevaron otra jarra, o sea, aceite extra, por cualquier eventualidad. Es decir, ellas se prepararon con aceite extra. Las prudentes tomaron sus lámparas y se fueron únicamente con el aceite que alcanzaban sus lamparitas. Las insensatas, perdón. Porque ellas estaban seguras, absolutamente seguras, que con eso a ellas les bastaba. Y así comienza la historia de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Tiene algo que ver, como dije, esto con la historia de la boda judía, pero antes vamos a entrar aquí. La lámpara, la palabra del Señor dice que la lámpara es la palabra de Dios. Lámpara es la palabra de Dios. El salmista David dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que un cristiano sin palabra va a ser difícil que el aceite, como vamos a ver más adelante, que la presencia del Espíritu Santo pueda permanecer en una persona. Uno de los grandes problemas gravísimos que estamos teniendo hoy en día en nuestras iglesias, sobre todo nuestras iglesias pentecostales, uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que están buscando demasiado al Espíritu Santo, pero no están buscando la palabra. Y esto es sumamente peligroso y sumamente delicado, porque no puede estar la llenura del Espíritu Santo permanente ahí si la palabra no está dentro del corazón. ¿Por qué? Porque la palabra es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Porque la palabra es la parte que el Espíritu Santo utiliza para dar vida. El Señor Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. En otro pasaje el Señor Jesús dice las siguientes palabras: mis palabras son espíritu y dan vida. Sí, la palabra, el apóstol San Pablo dice, diciéndole a Timoteo: y debes de saber que desde la niñez las sagradas escrituras es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
a fin de que el hombre sea eminentemente preparado para toda buena obra. La palabra, escudriña la palabra. Y vuelvo a mencionar el pasaje del salmista David cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mucha gente de los que está aquí son centroamericanos y mexicanos. Y podrán recordar hace muchos años, cuando algunos de ustedes eran niños, los adultos que están aquí, eran niños y venían de allá, de aquellos pueblitos, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de México. Cuando venían ustedes a esos pueblitos, recuerdan de esos pueblitos en aquella época cuando ustedes eran cipotes. Cipotas para las mujeres. Chavalos en Nicaragua. Chamacos en México. ¿Y cómo es en Guatemala? Patojos en Guatemala. Y recuerdan ustedes que en las noches ustedes iban con un candil o una antorcha. ¿Y para qué ustedes necesitaban ese candil o esa antorcha, o en último caso una lámpara? Para alumbrar el camino y evitar irse en dos cosas: una, irse en un charco, o dos, irse en un abismo. Y esta es la gran tragedia que estamos viviendo hoy en día con nuestra iglesia evangélica. Porque nuestra iglesia evangélica no está utilizando la palabra de Dios, no le está dando importancia a la palabra del Señor. Y cuando alguien pierde la lámpara, entonces esa persona está en peligro de caer en un charco. En este caso sería o una iglesia de falsa doctrina, y a la postre, al final, irse al abismo. Y el problema de nuestra iglesia entonces, al estar dejando la palabra de Dios y se está yendo en busca de superlíder, de luminares, yo le llamo estrellas fugaces, y están siguiendo esas superestrellas y creen que esas superestrellas son la lumbrera con que ellos deberán de seguir adelante. Estas superestrellas fugaces están arrastrando multitudes de evangélicos hoy en día y los mantienen con entretenimiento. Muchas de veces son puros entretenimientos. En primer lugar, los famosos bailes dentro del templo han convertido a la iglesia en una discoteca, en un salón de baile. Y bailan y saltan y brincan como mundanos antes, y así los mandan tranquilos con una media sobadita de la palabra, y los mandan tranquilos, y allí los mantienen así, los mantienen a media asta, dicen. Pero son cristianos que no muestran arrepentimiento, que no muestran evidencias de cambio, que no muestran fruto del Espíritu Santo. Porque es imposible que puedan mostrar fruto del Espíritu Santo, porque no tienen contacto con la palabra, no hay dirección de la palabra del Señor. Y de eso estamos llenos, multitudes de iglesia. Uno de los hermanos que estaba aquí de líder de aquí del pastor Calixto me compartía y me preguntaba de muchos pastores aquí en el área metropolitana. Pastores buenos pastores, algunos de línea buenísima como de la Elín del Salvador y de todos, que se han desviado totalmente de la doctrina. Y están guiando hoy el pueblo por caminos completamente oscuros, sin la dirección de la palabra del Señor. Porque se han vuelto seguidores de superestrellas fugaces. El salmista David dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Es decir, cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra, estamos absolutamente seguros que nuestro pie no va a tropezar, no va a caer en un charco, no va a caer en un abismo. Y no solamente nos libra de caer en un charco, de caer en un abismo, sino que es lumbrera, lo que quiere decir que nos alumbra adelante. Estamos seguros que vamos viendo el futuro, que es Cristo Jesús, y no perdemos de vista ese futuro. De manera que por más que usted salte, brinque y busque toda la manera de tener la unción del Espíritu Santo sin palabra, va a ser imposible que esté una genuina manifestación del Espíritu Santo ahí. Y es por eso que tenemos hoy en día multitudes de hermanos que no saben absolutamente nada de la Biblia, pero que son expertos en caerse. Cada vez que venga un evangelista que le gusta botar a la gente, ellos son los primeros en caerse patas para arriba. Y creen que con esas caídas patas para arriba ya es la unción del Espíritu Santo.
Muchos creen que si no saltan y no brincan, no es presencia del Espíritu Santo. Y esa gente que hace esto es porque precisamente no conoce la palabra. Porque si conocieran la palabra, ellos sabrían que una genuina manifestación del Espíritu Santo consiste en los dones del Espíritu Santo. Consiste en un cristiano verdadero, un cristiano de unción, en un cristiano que cuando pone las manos sobre los enfermos se sanan. Cuando se encuentra con un endemoniado, echa fuera a los demonios se van. Esa es la verdadera unción del Espíritu Santo. Pero ese es el problema que estamos enfrentando en nuestra iglesia. Quieren el aceite, pero no quieren la lámpara. Y sin lámpara el aceite no puede arder. Es la otra inversa con nuestros hermanos conocidos, no vamos a mencionar nombres, conocidos como conservadores. Es la inversa de nuestros hermanos allá bien tranquilos, que ellos no aplauden, que están sentaditos y todo. El otro problema es que dicen que no existe el Espíritu Santo, es esa la inversa. Tienen la lámpara pero no tienen el aceite. Y las dos cosas se necesitan. Se necesita la lámpara y el aceite para que dé luz. Lámpara sin aceite no da luz y aceite sin lámpara no da luz. Entonces tenemos que estar en el equilibrio. No nos podemos ir a los extremos, decir no, aquí eso de la manifestación del Espíritu Santo ya pasó, eso fue en el pasado, eso fue el día de Pentecostés, eso terminó. No. Eso es caer, irse al otro extremo. Porque las dos cosas se funcionan la una con la otra. Interesante. Entonces deducimos que la palabra del Señor es la lámpara y el aceite es la presencia del Espíritu Santo, la búsqueda del Espíritu Santo. Las dos cosas van paralelas. Entre más se meta usted en la palabra del Señor, más aceite va a tener usted en su vida, más presencia del Espíritu Santo va a tener. No hay cosa más linda y preciosa que es ver un cristiano que maneja bien la Biblia, pero que busca al Espíritu Santo, porque se combina, porque cuando él habla esa palabra va con una unción poderosa del Espíritu Santo y entonces los resultados son fantásticos, extraordinarios. Por eso es interesante, una de las virtudes de una iglesia verdadera pentecostal, de una iglesia pero verdaderamente pentecostal, es decir, es una iglesia que no solamente se dedica a saltar y a brincar, sino que es una iglesia que busca las dos cosas, la palabra y la unción del Espíritu Santo. Entonces es una iglesia tremenda, poderosa, viva. Pero como dije, lamentablemente multitudes de evangélicos hoy en día no quieren tener contacto con la lámpara y se han dedicado a andar buscando estrellas fugaces, y esas estrellas fugaces los han apartado de la palabra y los han vuelto a los libritos. Hay hermanos aquí mismo en el área metropolitana que son expertos en saberse todos los títulos de los libros del señor de origen hondureño allá en California, que hace un poco más de 10 años era simplemente un vendedor de tornillos y que se dio cuenta que era mejor la hablada dentro de la iglesia que en el mercado, y se ha hecho famoso, rico y poderoso hoy en día utilizando la manipulación de los evangélicos. O como el señor de Guatemala, que era un simple vendedor de seguros de vida, lo que quiere decir que tenía buena hablada. Y después se dio cuenta que el negocio era mejor, que era mejor el negocio utilizando y manipulando a la gente en una iglesia, y por lo tanto era mejor eso que andar vendiendo seguros. Y hoy en día se ha vuelto súper poderoso, uno de los más ricos de Guatemala, y está construyendo su propio mall con el dinero de los evangélicos. Y multitudes de estos evangélicos se saben de memoria los libros de estos, pero no se saben de memoria los libros de la Biblia. Qué triste, ¿no? O sea que la historia, la parábola de las 10 vírgenes se está cumpliendo en vivo y a todo color en este momento. O sea, ahora sí la entendemos, esta parábola, definitivamente. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotros y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Lo más interesante de esto es esto, antes de entrar a esta segunda parte. Las 10 vírgenes, todas las 10 vírgenes, son representadas como la iglesia.
O sea, el Señor no dice que 5 eran del Señor y las otras no eran del Señor. Las 10 son del Señor. Es decir, nosotros no podemos decir en una iglesia tú eres salvo y tú no eres salvo. No podemos señalar porque esa es decisión del Espíritu Santo. El Señor conoce, anoche lo mirábamos, conoce el Señor a los que son suyos y tiene este sello. Así es que la iglesia es representada totalmente con las 10. Y hubo un momento en que las 10 vírgenes estuvieron encendidas. Es decir, tuvieron la lámpara y el aceite paralelamente. Es decir, que las 10 estuvieron metidas en la presencia. Si tuviéramos que hablar con la iglesia, podríamos decir, y lo voy a decir porque es la parte que su servidor y tal vez el pastor Calixto nos tocó ver. La iglesia de los 80, 70 y los 80. Podríamos decir que la iglesia de los 70 y los 80 era esa iglesia de las 10 vírgenes. Era una iglesia que estaba encendida. Era una iglesia que buscaba la palabra y buscaba también la unción del Espíritu Santo. Hace unas semanas, hace unos meses, estaba en una parte de allí cerca de Fort Worth, en Dallas, Texas, entre Irving y Fort Worth. Estaba en una iglesia ahí y esa noche detrás de la banca de mí, llegó un viejito salvadoreño de allá de Santa Rosa de Lima, de la familia Salmerón. Y el viejito se sentó detrás de mí. Y en ese momento comenzó el joven, el que estaba dirigiendo en la iglesia, comenzó la apertura del culto y comenzó con un salmo. Y me llamó la atención porque desde el momento que el muchacho comenzó a leer el salmo, el viejito detrás comenzó a decirlo de memoria, el salmo adelantado. Antes que el muchacho leyera, él ya lo estaba diciendo. Y lo dijo toditito el salmo. Esos son los evangélicos de los 80, los evangélicos de los 70. Eran evangélicos que oraban, que ayunaban, que sabían de palabra y buscaban la presencia del Espíritu Santo. Así es que podemos decir que en un momento las 10 vírgenes estaban encendidas con sus lámparas y con su aceite. Estaban encendidas, pero estaban a la expectativa, estaban desesperadas, esperando la venida del esposo, del novio. Pero hubo un fenómeno. Después de tantas horas de esperarlo, las 10 vírgenes se cansaron. Se cansaron las 10 y las 10 se durmieron. A veces yo me pregunto, recordando la iglesia de los 80, parte de los 90, y de momento llega el siglo XXI, como que nuestra iglesia se cansó de esperar la venida de Cristo. En otras palabras, como decimos en Centroamérica, se aburrió de esperar. Le entró cansancio de esperar la venida de Cristo. Y entonces nuestra iglesia en este siglo XXI se durmió, literalmente. Los sensatos y los insensatos, ambos se durmieron. Y cuando dice, mire qué interesante esto. ¿Sabía usted que la mejor manera para el ladrón, para que el ladrón pueda robar, es cuando la gente está dormida? ¿Sabía eso usted? De hecho, usted nunca ve entrar a los ladrones en pleno día a su casa, sino que trata de meterse a su casa después de la medianoche porque sabe que usted está en el tercer sueño. Si usted se da cuenta, los ladrones en nombre de Dios se han multiplicado en estos últimos 11 años. Han venido los ladrones porque se han dado cuenta que la iglesia está en el tercer sueño, dormida. Y cuando la gente está dormida es cuando vienen los sueños de grandeza y empiezan a soñar que ellos pueden volar sin necesidad de ir en un avión, que ellos pueden tener la casa del $1.000.000. Y entonces vienen los ladrones en nombre de Dios y comienzan a manipular
a esa gente dormida y comienzan a decirle: tú eres el gigante, tú eres el campeón, tú eres el Superman, tú lo puedes lograr. Saca al campeón que está dentro de ti. ¿Quieres hacer todo eso? Sí. Entonces saca tu billetera y deposítala. Sí. Saca tu anillo, siembra. Sí. ¿Quieres cumplir todos estos sueños? Sí. Recuerda que para cumplir todos esos sueños tienes que dar lo que más te duele. Sí. ¿Tienes dinero? No. ¿Anillo? No. ¿Pero tienes carro? Sí. Entonces está la llave del carro. Sí. Y si tienes una casita bonita por ahí por Maryland, siémbrala. Y como están dormidos, y cuando se está dormido se está soñando. ¿No es esa la realidad que está viviendo nuestra iglesia? De momento, en los últimos 11 años, se ha vuelto sumamente bien, ¿cómo puedo decir? O sea, el negocio, el business, se ha vuelto buenísimo el negocio del evangelio. Y por eso es que en estos 11 años se han multiplicado las divisiones. Porque de momento algunos líderes medios carnalones empiezan a ver que a fulano, a su amigo tal se hizo pastor y ahora tiene Mercedes-Benz y tiene buena casa y tiene propiedad y está comprando grandes fincas allá en El Salvador y todo el asunto. Y entonces el líder dice: wow, este está bueno el negocio, así es que yo también me voy a fundar mi iglesia. Y hemos visto una multiplicidad de pseudos líderes levantarse. No porque el Señor los ha llamado, sino porque han visto el ministerio como una forma de hacer negocio. Es por eso que tenemos muchos apóstatas en estos momentos. Hombres que sí tienen buenas habladas, porque lógicamente si no tuvieran buena hablada no trajeran gente. Tienen buena labia, pero son gente que no los ha llamado el Señor al ministerio. Recuerde una cosa, que no es del que quiere ni del que corre para entrar al ministerio. La salvación sí es para todo el mundo, pero el ministerio no. El ministerio no es del que quiere. Es decir, si nosotros decimos cuántos de aquí quisieran entrar al ministerio, posiblemente dirían todos ustedes que sí, que levantan su mano. Pero no es del que quiere, sino del que Dios escoge. El Señor Jesús, que es el dueño de la viña, dice: orad pues para que Dios envíe obreros. Oiga lo que dice: orad pues para que el Señor de la viña envíe obreros. Es decir, es el Señor el que llama. Si muchísimos de los pastores que hoy tenemos, que están en fuertísimas herejías, hubieran sido llamados por el Señor, a lo mejor no estuvieran enseñando todas estas abominaciones. Pero lógicamente, como dijimos, como nuestra iglesia ha entrado en un letargo, está dormida, entonces han venido todos estos disfrazados lobos y se han metido y se han vestido de pastores y están comercializando con nuestras ovejas. Y tristemente muchas de estas ovejas no están despertando, están siendo arrastrados. Y lamentablemente cuando llegue el momento de despertar, le va a pasar como las 5 insensatas. Va a ser demasiado tarde. Hablemos un poquito de esta historia. En la época de Jesús, por cierto, hasta hoy en día en cierto grupo de judíos en Israel, sobre todo los judíos negritos, los judíos que vinieron de Etiopía, siguen haciendo esta práctica que le voy a decir a continuación. En la costumbre judía, una fiesta judía dura 7 días en la época de Jesús. O sea que eran 7 días de fiesta cuando un joven judío se casaba. Eran 7 días de fiesta. Comenzaba el primer día
en el encuentro del esposo, el novio con la novia. Y a partir de ese momento comenzaban los festejos en la casa del padre por 7 días de fiesta. Durante la primera noche, la novia, después de presentarse con todos en la fiesta de la boda de la casa del padre, la novia desaparecía y no la volvían a ver los invitados hasta el 7º día, cuando todos los invitados se volvían a reunir, todos en su totalidad, porque todos querían ver cómo venía la novia después de 7 días de casada. Interesante. Así es que los 7 días era duro para una familia. Era duro. Y lo podemos decir para los que nos hemos casado. Dios mío, si solo un día dura la fiesta, el montón de comida que hay que preparar para un montón de gente comelona por un solo día. Ahora imagínate darle de comer 7 días. Era carísimo. Entonces un rabino, que por cierto lo estoy citando en mi nuevo artículo que tengo en mi website bolaines.org, a 30 años de ministerio, ahí estoy citando al rabino Shalom Toledo. Él fue el que me lo compartió esto. Él me decía: mi hijo, como era tan carísimo mantener una fiesta de boda de 7 días, entonces nuestros rabinos en aquel entonces decidieron hacer bodas colectivas. Y como el número máximo entre los judíos para una congregación es 10, entonces se aprobaron 10 bodas de 10, lo que quiere decir que era más fácil sostener una fiesta de 7 días por 10 familias que por una familia. De esa manera se hacían las bodas de 10, y así las 10 familias sostenían la fiesta de los 7 días. Así es que de ahí se aprueban los 10, las 10 vírgenes. Como le dije, hasta hoy en día eso se practica en los judíos negritos, y en la época de Jesús era normal en aquel entonces. Pero hay algo muy interesante en esto, porque esta parábola tiene todo que ver exactamente con la iglesia de Cristo. Fíjese usted que, no sé si usted se ha dado cuenta que cuando un novio judío en la época de Jesús se enamoraba de una muchacha, no era como hoy en día que se mandaban textos y comenzaba a decir me gusta, si eres bonita y todo el asunto. No, en aquella época era muy diferente. En aquella época, si un joven judío le gustaba una joven, él no tenía que hablarle a la joven, sino que él tenía que ganarse al suegro, porque la clave estaba en el suegro. Y entonces estaba la ley, se regía por la ley judía, la ley rabínica. Y la ley rabínica decía que el suegro no le podía negar la novia al futuro yerno. Qué bonito eso, ¿va? Así es que el suegro, por ley judaica, no podía negarle la novia al muchacho. Pero como en las religiones siempre existen trampas, en todo le ponen trampitas. Entonces los rabinos inventaron una trampita para proteger a los suegros, porque sucedía que de momento venía el muchachito enamorado de la hija del señor, y resultaba que ese muchacho le caía gordo al suegro, se daba cuenta que era medio araganzote y que no había mucho futuro para su hija. Entonces el suegro necesitaba algo para protegerse. Así es que la ley decía que el suegro no podía negarle la novia, pero había una trampa. La trampa era que el suegro tenía derecho a poner un precio por su hija. Y ahí estaba la trampa. Si el futuro yerno no le caía muy bien al suegro, ese suegro tenía la posibilidad de poner un precio imposible que pagara a este joven para que desistiera y se fuera. Y de esa manera él no se la negaba. Legalmente ante los rabinos él decía: yo no se la negué, simplemente este es el precio que yo pido por mi hija. Si él la quiere, que pague el precio, y si no, que se vaya. Así es que esa era la ley. Así es que el futuro novio ahora entiende por qué tenía que ganarse el suegro, porque ahí estaba la clave. Una vez que el joven se ganaba al suegro, le había echado el ojo a una de las hijas de él,
y ya se ganaba el suegro. Una vez que él le echaba el ojo a la muchacha y le gustaba y se ganaba el suegro, entonces el joven venía con su papá, con su padre, venía donde el futuro suegro, y venía el consuegro, en ese caso, venía y se hacía una reunión social al estilo beduino en la mesa y todo ahí. Y en ese lugar, en ese momento venía el consuegro, se sentaba con el señor, la novia a un lado, el novio al otro lado, y juntos ahí venía el rabino para ser testigo de aquella conversación. Y entonces el consuegro le decía: mi hijo quiere casarse con tu hija, dime cuál es el precio y convenimos aquí. Una vez que el suegro ponía el precio y aceptaba, entonces el padre aceptaba el precio que le ponían a su hijo. Una vez que se aceptaba, de inmediato el rabino tomaba vino y pan, e inmediatamente traía a la pareja, al novio y a la novia, y junto el consuegro y los dos suegros, junto los dos ellos y el rabino, los dos iban a ser testigos. Venía el rabino y bendecía a aquella pareja, y solamente el novio y la novia podían tomar el vino, nadie más, solo el novio y la novia. El vino era símbolo del pacto. En el momento que el novio y la novia tomaban del vino, se quedaba sellado el pacto. El pan era el símbolo del precio que el novio había decidido pagar por su novia. Mire qué interesante, porque Jesús hizo lo mismo. Jesús compró a su novia. Hablando en términos bastante duros, pero la verdad, antes de convertirse a Cristo, usted, ¿de quién era hijo? ¿Y qué precio pidió el diablo por la novia de Cristo? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Porque Satán estaba seguro que Jesús no iba a poder pagar eso. Porque Satán se iba a asegurar de hacer sufrir el cuerpo de Jesús a lo máximo, de azotarlo, de latigarlo, de lacerar total y absolutamente todo su cuerpo, de sacarle hasta la última gota de sangre en vida. Satán sabía que ningún cuerpo humano, porque en ese entonces Dios iba a ser humano, ninguna persona humana iba a soportar. Así que Satán sabía que Jesús no iba a poder pagar. Y eso es lo lindo, porque Jesús decidió pagar el precio más caro, más duro, más fuerte. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que Dios está indignado con estos falsos apóstoles de la prosperidad? Y escuchen ustedes, pastores de aquí del área metropolitana, ustedes que están apoyando los G12, ustedes que están apoyando a todos estos apóstoles de la prosperidad, si ustedes no se arrepienten, el Señor está muy enojado con ustedes, porque esas almas que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, ustedes están echándolas a perder. Él pagó un precio duro, caro. Y una vez que Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio, el Señor hizo la celebración del rabino. Y aquella noche, en la cena del Seder, tomó vino. Y tomó vino y dijo: tomad y bebed, porque esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y luego que tomaron el vino, agarró el pan y lo partió, símbolo de su cuerpo, y dijo: comed ahora este pan, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y luego dice algo tan lindo y maravilloso. Termina diciendo:
desde ahora no volveré a comer esta cena con ustedes, sino hasta aquel día cuando estemos con mi Padre. Y cuánto anhelo ese día. Mire lo que dice el Señor. Él lo anhela. Él anhela ese día. ¿Por qué, iglesia, has perdido la pasión de la venida de Cristo? ¿Por qué, iglesia, ya no anhelas la venida de Cristo si Él nos anhela a nosotros? ¿Por qué cantantes, ustedes cantantes, se han vuelto corruptos y ya no cantan de la venida de Cristo? Cuando Él nos anhela, Él nos desea. Cuánto anhelo volver a comer. Oh, Dios mío, nuestra iglesia ha perdido tantas cosas lindas. Por ejemplo, Pastor Félix, ¿recuerda usted aquella época cuando celebraba Santa Cena? Aquel respeto profundo que se hacía por la Santa Cena. Yo recuerdo que en esa época se nos decía, yo estoy hablando de los 80, recién convertido en esa época, se nos decía en la iglesia que nadie que no estuviese bautizado y miembro fiel en la iglesia no podía comer la Santa Cena. O sea, nadie que anduviera en pecado no podía comerla. ¿Por qué? Porque la cena, recuerde lo que le dije, la costumbre del rabino, la copa solo la podían beber ¿quiénes? El novio y la novia. Nadie que no fuera parte de la novia no podía comer la cena. Hoy en día las iglesias herejes no solamente repudian la Santa Cena, ya no la celebran y se burlan de la Santa Cena. Triste y lamentable. Una vez que el novio, ahora volvamos a la historia, una vez que el novio hacía el pacto y el precio y tomaban la copa y todo, el novio se regresaba a casa de su padre para construir la casa de su futura novia. Qué lindo, ¿no? Por eso el dicho famoso que dicen los mexicanos, que el que... ¿Cómo es el dicho? El que se quiere casar, o la que se quiere casar más bien, la que se quiere casar, casa quiere. Entonces el novio se iba a la casa de su padre para construir la casa de su novia. En ese tiempo quedaba un lazo de tiempo. Entre ir a construir la casa quedaba un lazo de tiempo. El novio no le podía decir el día exacto, pero le daba ciertas señales donde la novia podía sospechar que era la llegada del novio. Mire qué interesante, porque hasta en eso Jesús cumplió. Cuando Jesús tomó la Santa Cena esa noche y dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Pero había otro problema. Durante el tiempo que el novio se iba a la casa del padre, la novia allá ya estaba desposada. ¿Qué quiere decir desposada? Literalmente ya era la esposa, pero todavía no se la llevaba el novio. O sea, en cierta forma se llamaba desposada, porque quiere decir que aunque todavía no se había consumado el matrimonio, ella ya estaba comprometida. Y dice el dicho judío que si el suegro no cuidaba a su hija antes de que tuviera novio, ahora que ya estaba comprometido, el suegro dormía con un ojo abierto y otro cerrado. ¿Por qué? Porque la ley judía decía que si esa novia le era infiel al novio que ya la había comprado, si a la hora de consumarse el matrimonio descubría que le había sido infiel, el novio tenía derecho de regresar a esa novia y cobrar 4 veces más el precio que el suegro había puesto por esa novia. Ahora entiende por qué el suegro dormía con un ojo abierto y otro cerrado después que quedaba. Durante todo ese tiempo la novia
iba a demostrar su fidelidad para con su novio. Igual el Señor se fue y dejó a su novia. De usted depende si permanece fiel. Porque si no permanece fiel, serás repudiada. Luego dice la historia que cuando se llegaba la noche de la boda, el día de la noche, generalmente se pasaba en la noche. Ese día los 10 novios, ya hablábamos de los 10, ¿por qué de los 10? Ese día los 10 novios salían de la casa de uno de los padres donde se celebraba. Y desde esa casa en la noche salían los 10 novios con sus acompañantes. Y estos acompañantes venían en todo un festín, una fiesta con sus panderos y flauta, y venían por todo el camino haciendo un escándalo, cantando. Interesante, porque en 1996, cuando estuve viviendo la última vez en Israel y tuve el privilegiazo de vivir en el barrio Mea Charim, me tocó presenciar un jueves, porque las bodas en Israel son los jueves. Porque recuerde que en Shabbat no se puede. Sé que es jueves para viernes salir a la luna de miel y que el Shabbat los agarre allá afuera. Entonces, el asunto es que ese jueves a mí me tocó verlo con uno de los judíos ortodoxos. Eran las 10 de la noche cuando de momento yo oí un escándalo. Y inmediatamente con mi amigo Samuel, un judío ortodoxo que es el que vivía ahí conmigo, le pregunté a Samuel a qué se debía eso. Iban todos danzando en el camino, puros muchachos jóvenes, todos danzando. Yo le pregunté a Samuel qué es eso y me dijo, es una boda. Quiere decir que los jóvenes van para la casa, el novio va para la casa de la novia. Interesante. Pero como aquel entonces no había teléfono celular, no había teléfono, así es que no se le podía avisar a la novia que ya iba el novio. Así es que también inventaron un truquito ellos. Las 10 jovencitas que ya sospechaban la noche que iba a venir, las 10 jovencitas, las 10 novias, se unían en una sola casa y en esas casas ellas tenían que esperar en la noche, después de las 10 de la noche, tenían que esperar la llegada del novio y la idea era que ellas debían de estar ataviada con sus vestidos de novia, su velo y su lámpara encendida. Esa era la idea. La idea era que cuando el novio llegara y tocara la puerta, inmediatamente ellas abrían la puerta para demostrar al novio que estaban desvelando esperándolos. Entonces, ahí era, y por el otro lado, y las lámparas eran importantes, encendidas, eran importantes. ¿Y por qué? Porque recuerden ustedes que en el judaísmo es vital que el novio levante el velo y declare públicamente el nombre de la persona. Yo tuve una boda judía y en la boda judía el novio no debe de llegar hasta el altar, sino que llega hasta la parte media y la novia sale del altar y se encuentra uno en la parte media. Esto tiene que ver también igual que el arrebatamiento. En la parte media, y allí en la parte media el novio se suelta de los acompañantes y la novia se suelta de los acompañantes y solo el novio y la novia se encuentran en la parte media. Y yo tuve que, Lisa me tuvo que hacer ensayar bien esto, porque tiene que ser así, y uno llega y tiene que levantar el velo y pegar el grito y decir quién es. En el caso mío tuve que decir, levanté el velo y tuve que decir en voz alta, gloria a Dios que es Lisa y no es otra. Esto es por lo que le pasó al padre Jacob, ¿recuerdan ustedes? Que le dieron gato por liebre. Entonces, por eso la lámpara encendida, porque cuando el novio llegaba, la novia tenía que tener, y el novio levantaba el velo y tenía que ver la cara, que era efectivamente Raquel y no Lea. Y entonces él pegaba el grito, así, por eso la encendido. Mire qué interesante, lámpara y aceite para que estuviera encendida.
Ahora, era importante que estuviera despierta la novia, porque dice, recuerda que el judaísmo es medio también supersticioso, si llegaba y tocaba la puerta y la novia estaba dormida, eso era mal augurio para el novio. Así es que la idea era que las novias estuvieran despiertas. Así es que los novios salían de la casa con aquella gran festín, danzando por la calle con flautas y pandero, y había el truquito para avisar a la novia por si estaban dormidas, porque hay tantas horas se dormían las pobres. Entonces el truco consistía que cuando salían a la fiesta, el vecino, cuando escuchaba el vecino aquel alboroto en la noche que iban danzando aquel novio, el vecino abría la ventana de su casa y le pegaba un grito al otro vecino y le decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El grito era para que el grito se adelantara a los novios, por si las novias estaban dormidas, se levantaban y estaban listas para estar en la puerta. Así es que el grito se adelantaba de ventana en ventana. Cuando el grito llegaba de las jóvenes sabían más o menos un lapso de acuerdo a cómo se adelantara el grito. O una hora o más de una hora. Cuando el grito llega donde las 10 vírgenes, las 5 insensatas se dieron cuenta que ya no tenían aceite. Pero había un lapso de tiempo. Entre ese lapso de tiempo, ahí es donde vino el peligro. La reacción de las 5 vírgenes fue: por favor, danos de vuestro aceite. Y las otras dicen: no nos vamos a arriesgar. No vamos a arriesgarnos. Más bien, ustedes que creen que todo se puede comprar, porque ahora nos están poniendo un evangelio de subasta. Qué tremendo. Yo no sé si tengo algo aquí en todo esto. Y después lo regreso. Vamos a ver si tengo algo aquí. Están las 5 vírgenes. No lo tengo. Bueno, hoy en día nos están poniendo un evangelio de subasta. De subasta. Donde todo se puede comprar. A ver, ¿cuánto quieres pagar por tu salvación? ¿Cuánto quieres pactar por tu salvación? $1,000, $5,000. ¿Quieres que tu esposo se salve? ¿Cuánto vas a pactar para que tu esposo se salve? Y nos están poniendo ahora todo en baratija, todo se puede comprar. La subasta del evangelio. Y le dicen ellas: danos de vuestro aceite. Las 5 vírgenes sensatas le dicen: ustedes que creen que todo lo pueden comprar, ¿por qué no van a donde los que venden? A los que venden la salvación. ¿Por qué no van donde ellos? Y nos traen, a lo mejor lo que están vendiendo ellos es bastante, y nos traen a nosotras. Pero cuando las 5 vírgenes insensatas iban a comprar, el esposo regresó. Vamos a ver rápidamente un análisis de este estudio. Pero mientras ellas iban a comprar, el novio y las que estaban preparadas entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús nos enseña a estar preparados para su regreso. Él compara su segunda venida con una alegre procesión de boda, en la que aquellos que no se han preparado no pueden participar. Muchos tienen una lámpara. Aquí estoy, déjeme hablar. Muchos tienen una lámpara de profesión en sus manos, pero en sus corazones no tienen el conocimiento sano ni la resolución, que son necesarios para llevarlos a través de los servicios y las pruebas del estado presente. Sus corazones no han sido provistos de una disposición santa por el Espíritu de Dios que crea de nuevo. Henry Matthew. Nuestra luz debe brillar ante los hombres con buenas obras,
Pero no es probable que esto se haga por mucho tiempo, a menos que haya un principio activo de fe en Cristo y un amor por nuestros hermanos en el corazón. Las vírgenes sabias mantuvieron ardiendo sus lámparas, pero no se mantuvieron despiertas. Demasiados son los cristianos verdaderos que se vuelven remisos y un grado de negligencia de llegar a otro. Los que se permiten cabecear escasamente evitan dormirse. Es decir, que el verdadero cristiano debe de evitar estar cabeceando, debe de estar activo. La mejor manera de estar despierto en la iglesia del Señor es involucrarnos en la iglesia. Involúcrese a trabajar. Dígale, pastor, ¿en qué puedo servir? Ahí está mi casa a la orden para un grupo familiar. Abra un grupo familiar. Dígame, pastor, ¿qué voy a hacer el sábado? Van a salir a invitar para evangelismo. Estoy lista para ser parte del evangelismo personal. Dígame, pastor, si va a ser vigilia, ¿en qué puedo ayudar? ¿Puedo llevar el cafecito? ¿Puedo llevar el pan? Dígame, pastor, yo quiero ser parte de la iglesia de la vigilia. Vamos a ayunar, pastor. Dígame qué puedo hacer para el ayuno. La mejor manera es integrar dentro de la iglesia para evitar cabecear. Recuerde que hay un dicho entre nosotros mundanos allá en Centroamérica que dice que mente desocupada es taller del diablo. Y de hecho, cuando los miembros que nunca se involucran en nada, que solo vienen para estar sentados y para estar fisgueando cómo vino vestido sutano y mengano, generalmente son los que siempre están criticando qué se pasa con el diezmo, qué pasa con las ofrendas, qué pasa con eso, porque se convierten en taller del diablo. En cambio, aquellos hermanitos que siempre están involucrados, no les queda ni chance, porque llegan cansaditos a su casa a dormir. No queda ni chance, sé que el diablo no tiene chance de estarles metiendo cizaña. O sea, la mejor manera, dice Matthew Henry, es mantenerse alerta, mantenerse activo dentro de la iglesia. Involúcrese en la iglesia del Señor para que se mantenga activo. La sabiduría de las 5 vírgenes consistió en haber guardado una reserva de aceite en sus vasijas, además del que ya habían echado en las lámparas. Así que se prepararon para una inesperada demora del futuro esposo. Ellas prepararon lo que decía esta mañana al inicio de la palabra. No solamente tomaron las lámparas, sino que tomaron aceite de reserva. Lámpara y aceite. Es decir, nuestras iglesias tradicionales, como dije, no quiero mencionar nombres, pero esas iglesias dicen que ya no hay que buscar el Espíritu Santo, que eso de las lenguas, eso de los milagros, todo eso ya pasó. Nosotros nos dedicamos a la pura palabra, qué bonito, excelente, pero tienen mucha palabra, pero no tienen aceite. Entonces son buenos evangélicos de palabra, pero son bien mundanones. Ni siquiera testifican en su trabajo y saben palabra. ¿Cuánto de esto no hemos conocido de estos hermanos que pertenecen a estas iglesias tradicionales? Son buenos, saben de palabra, tienen tremenda escuela dominical y todo. Pero usted hasta 10 años después de trabajar junto en el trabajo se dio cuenta que era evangélico. Porque nunca testificó. O sea, tienen bastante palabra, pero no tienen la unción, el aceite. Las dos cosas deben de ser viceversa. Como dije al comienzo, tenemos muchos pentecostales pero bien, ¿cómo se dice? Emocionalista. Les fascina el aceite, el asunto del Espíritu Santo y el aceite. Y hasta sueñan con el aceite y hasta pagan hasta $20 por una botellita de aceite creyendo que ese es el aceite que habla la Biblia. La Biblia no está hablando de ese aceite, la Biblia está hablando del Espíritu Santo. Porque muchos de nuestros pentecostales se han vuelto hasta supersticiosos, lo que dije ayer en la mañana. Se han vuelto igual a los católicos. Los católicos antes que necesitaban la agüita bendita y se echaban, iban allá a la iglesia católica y echaban en la cara porque creyendo que con eso ya iban bendecidos. Ahora los evangélicos no usan agua bendita, pero buscan el aceitito y creen que con ese aceitito que le compran al fulanito de tal, con eso ya todos los espiritillos de su casa se van a ir corriendo. No es ese aceite que habla la Biblia, sino de la presencia del Espíritu Santo. Busque la llenura del Espíritu Santo. Aquí están las 5 vírgenes sensatas, las prudentes. Cuando de momento
llega el esposo, ellas rápidamente salen, alegres, y son recibidas por el esposo. Mientras los otros 5 sensatas andan buscando comprar, el esposo llegó. Y una vez que las sensatas se fueron con el Señor, la puerta se cerró. En este estudio de la que recomendaba anoche, se llama La Gran Tribulación, yo estoy diciendo que si bien es cierto, dejo 7 recomendaciones por si A o por B, su familia se queda. 7 recomendaciones, pero aclaro en este estudio que bíblicamente no hay respaldo para nadie que se quede habiendo sido evangélico. No existe respaldo de una segunda oportunidad, un segundo chance. Es decir, que estos pastores de aquí del área metropolitana, que se van a quedar con todititas sus iglesias, no hay prueba bíblica de que tengan una segunda oportunidad. Y una de las fuertes, hay muchos más pasajes, pero uno de los fuertes es en esto, porque dice que las 5 vírgenes entraron con el esposo y la puerta se cerró. Y después vinieron las 5 vírgenes y tocaron a la puerta del Señor. ¿Y qué le respondió el Señor? No les conozco. No les conozco. No sé quiénes son ustedes. Suplícale a Dios que tu familia sea salva. Sobre todo las familias que ya tienes que son evangélicos y están yendo a una iglesia apóstata. Suplica para que esas familias salgan de esas iglesias. Algunos de ellos están yendo por tradición sectaria y no les importa hacia dónde su pastor los está guiando. El evangélico no debe de llevarse por reacciones sectarias, sino por la palabra. Por la palabra del Señor. Aceite es el líquido graso que se saca del fruto y semilla. Lo más comúnmente usado eran de oliva y la almendra. El fruto de oliva se cosechaba sacudiendo el árbol o pegándole con un palo. Luego se tomaban las aceitunas que caían y se exprimían en una prensa. Hexemaní significa prensa de aceite. Probablemente porque en aquel huerto se hacía el proceso de aceite. Era preferible hacerlo cuando la aceituna estaba verde, porque así se obtenía un aceite más fino. Y se derramaba el aceite sobre un objeto para santificarlo o expresar que era algo especial. Así Jacob derramó aceite en la piedra sobre la cual durmió. El aceite, mire qué lindo el proceso del aceite. Proceso. Dice que al palo la aceituna se le garroteaba. Es importante que el cristiano pase por diferentes pruebas. Las pruebas son importantes en nuestra vida cristiana, porque las pruebas son las que nos hacen llegar a confiar en el Señor. Un cristiano que no tiene pruebas es muy peligroso. Ese es el gran problema que estamos viendo con estos cristianos de todas estas iglesias apóstatas. Están viviendo un evangelio bien light, bien livianito. Solo vienen y cantan y saltan y brincan, pero no hay cambio en sus vidas. Siguen siendo sinvergüenza, ladrones, adúlteros, fornicarios. Porque están llevando un evangelio bien light, un evangelio sin sacrificio. Es por eso que todos los de la clase media y para arriba que no quieren mucho sacrificarse por su dinerito, están allí metidos en estas iglesias. Y están felices porque les dicen que son salvos y no tienen que sacrificar nada. No, la vida en Cristo, la vida en el cristianismo es una vida dura, es una vida de prueba, es una vida de constante prueba. Y esas pruebas son las que nos hacen ser verdaderos cristianos. El buen aceite se sacaba de la uva verde. Verde. Es importante todo este estudio que está diciendo aquí. Formaba parte del culto en el templo, en Éxodo 25:6, como combustible para alumbrar en el candelabro, Éxodo 27:20, para preparar panes sin levadura, Éxodo 29:2,
para derramarlo sobre la cabeza del sacerdote al ser consagrado. Éxodo 29-21. En el rito de limpieza de un leproso. Levítico 14-16. Y en varios tipos de ofrendas. Qué linda esta parte, porque todo tiene que ver con la vida cristiana. Un verdadero ministro necesita la unción del Espíritu Santo. No puede ser un verdadero pastor, un verdadero evangelista, un verdadero predicador si no tiene la unción del Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo. Interesante. Un pecador necesita la influencia del Espíritu Santo para la limpieza de su pecado en la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el único que nos puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Es por eso que en la Iglesia Católica el cura también predica la palabra, de vez en cuando usa la Biblia, pero ¿se convierte en los católicos? No. En la iglesia de estos señores de origen hondureño y el de Guatemala también predican la palabra, pero ¿realmente la gente ahí son salva? No. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no hay ministración de palabra con la unción verdadera del Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado. Qué tremendo. Así que ahí está la enseñanza completa de esto. Símbolo de la presencia del Espíritu Santo, decíamos aquí. Aquí estamos viendo la imagen de la mujer que enjuagó los pies del Señor con el aceite. La abundancia de aceite era signo de bendición de Dios, Deuteronomio 7:13. Atribuir a otro el aceite que Dios proveía era idolatría, Oseas 2:5. Qué interesante esto. El Señor prefiere el hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios antes que 10,000 años. Miqueas 6:7-8. Los sacerdotes y los reyes eran ungidos con el aceite, ya lo dijimos, ahí, simbolizándose así la capacitación que Dios obraba en ellos para ejercer su función. Los sacerdotes y los reyes eran ungidos, Dios obraba en ellos para ejercer su función. El principal uso del aceite era para la preparación de alimentos, pero también se usaban con fines cosméticos y medicinales. Qué lindo, todo se lo cuadra, fíjese todo eso, el aceite, en esa manera. Una persona puede agarrar la Biblia, pero sin la luz del Espíritu Santo es como leer un periódico. Pero cuando una iglesia está predicando la palabra con el Espíritu Santo, esa palabra se vuelve deliciosa, linda, rica, preciosa. Como dije, el Espíritu Santo no es estar pegando brincos, saltando, pegando brincos como mono o cayéndose, que muchos ya tienen esa debilidad, hermanitos. Hoy hay miles de hermanos que van a las iglesias solo para caerse. No. La unción del Espíritu Santo, ya le dije al comienzo cómo era. La palabra con unción es cuando usted disfruta la palabra, la está disfrutando en su corazón y en algún momento hasta se le vienen las lágrimas. La palabra que está llegando, está llegando. Generalmente cuando la palabra está siendo predicada bajo la presencia del Espíritu Santo unción, se produce un silencio profundo. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. Mas Jehová está en su santo templo, calle. Se dice que en las congregaciones de Israel, entre el templo, cuando se estaba ministrando la palabra, había un silencio que se podía escuchar un zancudo. Esa palabra, cuando el pueblo no quiere ni que el niño llore a la par, porque no se quiere perder la palabra. La palabra con el aceite. Debemos de anhelar los predicadores tener esa palabra. Ungirse con aceite era signo de gozo y bienestar. Se usaba para curar heridas y también se usaba para los enfermos ungiéndolos con aceite, Santiago 5:14. No es que el aceite normal le quita, simplemente es un símbolo. Se usaba con los ancianos y se traía y se le ponía aceite. En esa manera, era una costumbre también del Antiguo Testamento. Hoy los cristianos lo usamos, el aceite, pero lo debemos de usar no con idea de que si me echaron el aceitito me sano y si no, no. No, simplemente como un símbolo, directamente. En esa manera, en el libro dice, así Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Hechos 10:38.
que es el ungido del Señor o Mesías, Lucas 2:26. Los creyentes tienen la unción del Espíritu Santo. Aquí está el verdadero aceite. Y tratándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Eso nos da una idea que el esposo no llegó a la hora esperada. En tal caso convendría estudiar la historia del final del siglo XX, entre la década del 40 al 80. Había una fuerte pasión en la iglesia por la venida del Señor. Hasta hubieron muchas especulaciones como las de los testigos de Jehová y los adventistas en otras. Aquí está la imagen de las 5 vírgenes que se quedaron. Tocaron la puerta, pero ya era demasiado tarde ya. La puerta se había cerrado. Y del otro lado el Señor respondió: ¿quién sois? No les conozco. Es posible que nosotros nos hemos acercado ya a ese tiempo. Y es muy probable que ese grito, aquí viene el esposo, pudo haber llegado con la tragedia del 11 de septiembre. Porque del 11 de septiembre para acá el mundo cambió. Todo cambió. Y todo se ha agilizado. A partir del 11 de septiembre todo se ha agilizado. Hay aquí una asociación implícita entre Cristo y el esposo. Lo mismo que la tardanza de este último se relaciona con la demora de la parousia o regreso de Jesús. Y a la medianoche se oyó un clamor. Clamor, conjunto de gritos o ruidos fuertes. Clamor de mansedumbre, clamor de mar embravecido. ¿Podría significar esto la tragedia del 11 de septiembre? Posiblemente sí, hubo clamor, hubo grito a nivel mundial ese día. Y a la medianoche se oyó un clamor, se oyó un grito. Aquí viene el esposo, a la medianoche. No estamos viviendo en este momento la medianoche, la peor época de la historia. Estamos viviendo una generación depravada, una generación sin límite. Una generación donde solo que Dios sabe qué va a pasar. Dios mío, ¿qué pasaría si Cristo no viene dentro de 10 años? ¿Qué van a recibir nuestros niños pequeños en la high school dentro de 10 años? Un Ricky Martin diciendo que es mujer cuando es hombre. Y adoptando niños. Y niños creciendo con multitudes de miles de dispareja. Y aquellos niños mirando uno que dice que es mamá y el otro que es papá, pero los dos tienen el mismo órgano. ¿Hacia dónde va nuestra sociedad? Una sociedad que ha perdido todos los valores, los principios morales. Una sociedad corrompida, pervertida. Una criminalidad que sobrepasa todo entendimiento. Criminales sin escrúpulos, como posesionados por fuerzas demoníacas, como lo que está pasando en México, en Guatemala, en El Salvador. ¿Qué está pasando? Se llegó la hora de la venida del Señor. Desde el 11 de septiembre, definitivamente el mundo cambió. Porque del 11 de septiembre todo pasó. Todo se ha agilizado en este momento. Se arreglaron, o sea, cosmeo en el diccionario Strong. Compare cosmético, significa embellecer, arreglar, decorar, hermosear, adornar, poner en orden. Aquí hay la visión de un avivamiento antes de la segunda venida de Cristo. Es el que hablamos de la gran tribulación. Recuerde que el final de las 10 vírgenes se termina con Israel. En medio de la gran tribulación, Dios levantará a un prominente grupo de 144,000 que van a liderar el último gran avivamiento de Dios hacia el pueblo de Israel. Ahí se cumplirá la promesa de Joel, que la postrera será más grande que la primera, para que todo Israel al final sea salvo. Pero no solamente van a salvar a multitudes del pueblo judío, sino que van a salvar a multitudes de los países árabes, países islámicos, los 144,000. Que es la parte final en que se cumplirá esta parábola. Al final, la falta de benevolencia de las 5 vírgenes sabias es un ingrediente de la parábola y no hay que buscarle ningún significado alegórico. El mensaje es claro, demasiado tarde. La cuestión central de la parábola se encuentra aquí. En vista del retraso de la parousia, estad preparados y vigilantes, porque no sabéis el día ni la hora.
Como no sabemos exactamente en qué momento, debemos de estar preparados. Pero las señales que le dejaba el novio a la novia ya se están dando. Todas las señales, todo indica en este momento que la venida de Cristo está cerca. Todo indica. Faltan 7 años para que termine la generación gentil del retorno de Israel a su territorio. Mire la noticia, mire todo lo que está pasando en el mundo. Estamos en vivo y a todo color frente a la marca de la bestia. Hasta ya se anuncia el establecimiento del nuevo orden para el 2013 y la aparición del líder mundial. Todo parece estar listo. Todo parece estar preparándose. Inclusive hasta la gran tribulación huele ya. Inclusive aquí en esta parte, en este tema, la gran tribulación, estoy hablando de la Inquisición. En algunos momentos muchos me lo creyeron que estaba exagerando. Pues ¿sabe qué? Tiene que volver a escuchar el discurso del Papa Benedicto XVI el día jueves pasado. ¿Qué fecha fue el jueves? ¿Qué fecha estamos hoy? A ver, vamos a ver. 21, 20, 18. ¿Se dio cuenta que dijo Benedicto XVI? Fue un chasco para los ecuménicos. Un chasco. Ahora la Iglesia Católica parece que ya empieza a pelar su verdadero diente. El discurso del Papa Benedicto XVI fue un rotundo chasco para los ecuménicos. Benedicto XVI mostró sus verdaderos dientes y dijo en el evento de la juventud palabras muy duras contra todo el resto de los movimientos sectarios. Y dijo que solo la Iglesia Católica es la única y que no van a tolerar, así dijo con esa palabra, y que no van a tolerar al resto. La Inquisición está en camino. Cristo viene. La preparación espiritual no puede compararse ni presentarse a último minuto. Nuestra relación con Dios debe de ser propia, constante, 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 constante. Nunca debemos de perder de vista la venida de Cristo. Nunca debemos de perder la pasión por la palabra. Nunca debemos de perder la pasión por la búsqueda del Espíritu Santo. Les decía ayer al grupo en el Hotel Marriott que dimos que los enemigos, los apóstatas son enemigos de la escuela dominical. Vuelvan a la escuela dominical, porque en la escuela dominical es donde se nutre de la lámpara, para luego venir al culto especial ya donde va a buscar el aceite. Vuelvan al ayuno, vuelvan a los ayunos para búsqueda de ese aceite. Vamos a prepararnos con la palabra del Señor en Mateo capítulo 25. Mateo 25. Del 1 al 6
o del 1 al 11, hasta el 13, vamos a leerla toda la lectura en esta mañana. Es una bendición, es la tercera conferencia que hemos tenido aquí en el Templo Emmanuel, aquí en la ciudad de Anápolis. Vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo.